Muy buenas amigos, y continuamos con esta miniserie de mejora del trastero. Hoy vamos a colocar un cerrojo de barra con llave. Es súper sencillo. Este método lo podéis utilizar para cualquier puerta, así que vamos al turrón. Lo que hacemos es superponer la cerradura sobre la puerta. La idea es que no pillar el vuelo de la puerta. ¿Qué es el vuelo de la puerta? Eso que muestro en pantalla. Por ahí tened cuidado que no pase ningún tornillo, si no ya vamos a meter la pata. Es súper sencillo, pero es que ahí es donde descansa el marco de la puerta, entonces luego vamos a tener deficiencias en la puerta. La idea es que la cerradura o el cuerpo de la cerradura quede lo más pegado a la derecha posible, pero sin que, toquemos el vuelo de la puerta con ningún tornillo. ¿Para qué? Para poner ahí el puente. Superponemos el puente para hacernos una idea de cómo quedaría. La idea es que la barra quede un poquito por fuera. ¿Veis que queda un poquito por fuera del puente? Ese es, el sitio ideal. Medimos el vuelo de la puerta y vemos que son casi 2 centímetros. Ese va a ser nuestro margen. Marcaremos en 2 centímetros. Y recordad que el pasador o la barra tienen que sobrepasar y llegar a la pared de sobra. Guiándonos de esos 2 centímetros de margen, superpondremos la cerradura y haremos una pequeña marca donde está el bombillo, o mejor dicho, donde se introduce la llave. Momento de máxima tensión. Aquí no hay vuelta atrás, pero va a salir todo perfecto. Ya os digo, el taladro ponedlo en modo taladro, no lo pongáis en modo percutor porque podéis dañar la chapa. Yo he usado una corona de chapa del número 17. Tenéis que medir el tamaño del bombillo para ajustar la corona lo máximo posible. Introducimos el bombillo y veis que el tamaño de la corona elegida ha sido ideal, queda perfecto. Con la ayuda de un nivel marcaremos los 4 puntos de sujeción del cerrojo. Y con nuestro taladro en modo taladro con una broca de cobalto especial para acero haremos los boquetes. No hagáis excesivamente fuerza porque si no podéis dañar la chapa o atravesar la puerta. Esta cerradura venía con sus tornillos correspondientes. Veis que la chapa es tan fina que el tornillo no hace sujeción alguna. Este tornillo es especialmente para madera. Entonces vamos a usar en este caso remaches. Si no queréis usar remaches podéis usar tornillos de cabeza bombada, esos tornillos que aparecen ahí. Recordando siempre poner la tuerca hacia el interior de la cerradura. Si la puerta hubiera sido de madera podríamos haber aprovechado los tornillos que venían con la cerradura. Ahora queda la colocación del puente. Intentaremos en la medida de lo posible que el puente esté en su totalidad sobre la pared y además que el pasador sobresalga al menos unos milímetros del puente. Veis que ahí hay un pequeño problema y es que el puente, y la pared no están a nivel. Bueno, ahí os podéis ayudar. En este caso yo uso unas arandelas de acero, pero podéis usar, si no, un taco de madera. Ya es vuestra elección. Pondremos el puente sobre el pasador, dejando el mismo margen entre el puente y el pasador arriba y abajo. Marcaremos sobre la pared, taladraremos, ahora sí, con nuestro taladro en modo percutor, con una broca especial de pared, y según el taco que vayáis a poner, en este caso fue del 8, con ese broca taladramos, hacemos el boquete y ponemos los tacos. Y este es el resultado final tras poner los tornillos. En este caso, como era para un trastero, lo que menos me importaba era la estética. Si no os gusta la arandela y veis que no queda curioso, podéis usar un taco de madera o una regla de acero, estas típicas de obra. Ya dependiendo, la separación del puente y la facilidad que tengáis para ello. En este caso yo usé las arandelas porque podía subirlo y bajarlo milímetro a milímetro sin tener que estar cortando madera o cortando acero. Y ya está, ya tenéis montado vuestro cerrojo, la satisfacción de haberlo hecho uno mismo, la pasta que os habéis ahorrado, claro que sí. Ahora espero que por favor le deis un like, que os suscribáis a mi canal y que juntos continuemos creciendo en este canal. Muchas gracias y un saludo. ¡Hasta luego!